Bienvenidos a este webinar de la campaña Inmunización y Diabetes de este año 2024. Ya es el tercer webinar que hacemos este año. En primer lugar, muchísimas gracias, como siempre, a los colaboradores de esta campaña, Pfizer, Sanofi y GSK. Y una vez más, también gracias a Julián Hanguren, que hoy nos acompaña. Él es vocal de asociaciones de pacientes de la Asociación Española de Vacunología, es enfermero, experto en vacunación. Y hoy precisamente vamos a hablar del neumococo, de vacunación contra el neumococo en diabetes. Así que bueno, yo tampoco quiero cogerte más tiempo. Cuéntanos un poco porque te has preparado una exposición sobre el tema, así que adelante. Muchísimas gracias, Ana. Agradecer a la Federación Española de Diabetes que haya querido contar con la Asociación Española de Vacunología y conmigo para hablar sobre la protección y la prevención de la enfermedad frente al neumococo mediante la vacunación. Voy a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación. Dime, por favor, si se ha Yo te compartido digo, correctamente. ahora, perfecto. Vale, muy bien. Pues vamos a hablar sobre la enfermedad del neumococo, ¿no? La enfermedad que provoca el neumococo. El neumococo es una bacteria que nos va a provocar diferentes enfermedades. Lo que evocamos principalmente cuando hablamos del neumococo es a la neumonía. La neumonía es la infección en los pulmones, pero el neumococo no solamente provoca infección en los pulmones, sino que ese neumococo, o sea, esa bacteria que está en los pulmones, también puede pasar a la sangre y provocarnos a la vez de la neumonía una infección, una bacteriemia, que así se llama, a esa infección en la sangre. Por lo tanto, provocarnos, además de la neumonía, una enfermedad generalizada en nuestra sangre. También el neumococo puede provocarnos infección exclusivamente en la sangre. Pasa por el pulmón, pero sin provocar una infección en el pulmón y nos provoca una sepsis, que es una infección en las células de nuestra sangre. Y también el neumococo nos puede provocar una infección no en la sangre, sino que vehiculizada por la sangre, vaya por la sangre y llegue al cerebro, a las meninges, que son unas membranas que rodean a nuestro cerebro y provocarnos una meningitis. Pero el neumococo, el 80% de las infecciones que provoca es una neumonía y el 20% del resto de infecciones son estas otras etiologías que acabo de enumerar. Y según el Instituto Nacional de Estadística, que todos los años publica un informe con la mortalidad que ha habido en nuestro país, en el año pasado, en el 2023, en nuestro país fallecieron más de 430.000 personas. Y en este informe especifica una a una cuáles fueron las causas de estos fallecimientos. Y por neumonía, más de 10.000 personas en nuestro país falleció el año pasado, en el 2023, por una neumonía. Neumonías no solamente las provoca el neumococo, hay otras bacterias y otros gérmenes que provocan neumonías, como son los micoplasmas, las legionelas, el Haemophilus, pero mayoritariamente las neumonías son provocadas por el neumococo. Y el neumococo es una bacteria que nosotros tenemos en nuestras gargantas. El neumococo vive en la garganta, en la nasofaringe de las personas y se va transmitiendo de una persona a otra a través de la saliva. A la vez que estornudamos, como en la imagen que hay en la pantalla, pero no solamente cuando estornudamos, sino también cuando tosemos, cuando hablamos, cuando nos besamos, transmitimos el neumococo. Y es que yo, si fuera un germen patógeno, a mí donde me gustaría vivir es en la nasofaringe, en la garganta. ¿Por qué? Porque es un lugar recogidito, es un lugar calentito, es un lugar protegido. Además, tengo acceso directo al exterior, por lo tanto, toda la descendencia que yo tenga va a ir propagándose de una persona a otra a través de la garganta, a través de la saliva, y también tengo acceso directo al tracto respiratorio, a los pulmones. Y en los pulmones, donde se realiza el intercambio en la sangre, en los bronquiolos, que es donde se intercambia el CO2 con el oxígeno, tengo acceso directo a la sangre, que es a todo el organismo. Por lo tanto, al neumococo le gusta vivir en la nasofaringe, se encuentra ahí en la nasofaringe. ¿Y cuántas personas tienen neumococo en su garganta? Bueno, pues depende de la edad.
Depende de la edad y de otros factores. Por ejemplo, los niños, quienes más tienen proporción en su garganta son los niños. Se estima que más del 70% de la población infantil, de la población pediátrica, tiene el neumococo en su garganta. Y los adultos, pues va a depender del contacto que tengamos con niños pequeños. Aquellas personas que tengan niños pequeños, que sean sus hijos o sus nietos, o que trabajen en sitios, que trabajen en un colegio, en una guardería, donde estén en contactos con niños, o, aunque no estén en contacto directo con niños, que trabajen con personas que sí tengan hijos, nietos o que trabajen en esos sitios, vamos a tener neumococo. En el caso de que una persona no tuviera contacto con nadie, nadie de población pediátrica, o sea, alguien que no trabaje con niños, que no tenga hijos, que no tenga nietos, que no se relacione con nadie que tenga hijos, nietos o que trabaje en estos sitios, se estima que alrededor de un 5% de la población adulta son portadores del neumococo, portadores que se llaman asintomáticos, o sea, que no tienen síntomas. El neumococo está ahí y se va transmitiendo, ¿vale? Y no le provoca enfermedad. Pero en aquellas personas que sí tengan hijos pequeños, que tengan nietos, que trabajen en sitios donde haya niños o con personas que trabajen con niños, hasta el 90% de las personas adultas puede tener en su garganta el neumococo. Y el neumococo, en realidad no se sabe por qué puede llegar de esa garganta a los pulmones y provocar neumonía. No se sabe el mecanismo específico por el que lo hace, pero sí se sabe que se relaciona con una infección previa por algún virus respiratorio, gripe, COVID, virus respiratorio sincitial. Primero tenemos una infección previa por un virus respiratorio, nos deja tocadas nuestras células de la mucosa de los pulmones, de nuestro tracto respiratorio, y en ese momento aprovecha el neumococo para ir y provocar la neumonía. Y una vez asistí a una charla que dio el director del Centro Nacional de Vigilancia de la Gripe de nuestro país, que Raúl Ortiz de Lejarazu, en el que él decía de forma irónica, pero que realmente es así, que la infección por los virus sentencian y luego el neumococo ejecuta. Nos deja hecho polvo las infecciones por virus, gripe, COVID, diferentes virus respiratorios, y el neumococo aprovecha esa situación para infectar y provocarnos una neumonía. Cuando la bacteria se centra en los pulmones, en la infección la hace en los pulmones, nos provoca la neumonía. Pero cuando pasa a la sangre y pasa también a través de la sangre a diferentes estructuras de nuestro organismo, provoca lo que se llama enfermedad neumocócica invasiva. Nos invade nuestra sangre, puede llegar hasta el cerebro y provocarnos una meningitis. Estas son más graves aún que la neumonía. ¿Y cuál es la incidencia, el número de casos que existen de enfermedad neumocócica invasiva en nuestro país? Pues estos son datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de nuestro país, en el que vemos que donde más casos se concentran de enfermedad neumocócica invasiva son en los extremos de la vida. Vemos cómo en la población pediátrica, por ese sistema inmunitario innato que tienen los bebés, que es inmaduro, no les defiende de una manera adecuada y hay muchos casos. Y luego también al final de la vida, a partir de los 65 años, por el envejecimiento de nuestro sistema inmunitario, lo que se llama la inmunosenescencia. Al igual que el resto de células del organismo, cuando vamos cumpliendo años, vamos envejeciendo, nos salen arrugas, perdemos pelo, perdemos fuerza, perdemos equilibrio, perdemos velocidad, perdemos capacidades para realizar las actividades de la vida diaria, nuestras células del sistema inmunitario les pasa lo mismo, pierden fuerza, pierden capacidad de defenderse, por lo tanto estamos más expuestos a esas enfermedades. Por eso hay un incremento de enfermedad neumocócica invasiva a partir de los 65 años. Y en el resto, a cualquier edad, hay un riesgo aumentado de tener enfermedad neumocócica invasiva en aquellas personas que padecen enfermedades crónicas como son la diabetes. ¿Y cuánto más es este riesgo aumentado que tienen las personas con diabetes con respecto a las personas que no lo tienen? Pues mira, he traído aquí los resultados de un macroestudio que se realizó en Estados Unidos, en el que durante 5 años seguidos estuvieron monitorizando a una población de más de 90 millones de habitantes, en el que cogieron a pacientes que no tenían ninguna patología, pacientes sanos, más de 68 millones, con pacientes que tenían patologías. ¿Vale? Más de 22 millones con patologías, de los cuales casi 8 millones de estos tenían diabetes. Y lo que hicieron fue, cogieron a la población con diabetes
y la estuvieron monitorizando, estuvieron realizando seguimiento junto con las personas que no tenían diabetes y durante 5 años las estuvieron monitorizando para ver cuántas personas del grupo diabético se infectaban con neumococo y de las personas sanas se infectaban con neumococo y de esa manera comparamos cuántas veces se han infectado unos u otros y de esa manera saber si por tener una enfermedad como es la diabetes tienes igual riesgo o un riesgo más alto. Y estos son los resultados que se dieron. Están en inglés, pero voy a intentar hacerlo, ir traduciéndolo para ir entendiendo los resultados. En azul he puesto en la columna cuáles serían los casos de personas que se infectaron por neumonía, que tuvieron una neumonía por neumococo. Y cada una de las columnas vienen diferenciadas por edades. En esta columna tenemos a los adultos jóvenes de 18 a 49 años, los adultos de 50 a 64 años y en la tercera columna serían los adultos mayores, aquellos que tienen a partir de 65 años. Y en la otra columna que le he puesto en rojo sería la enfermedad neumocócica invasiva, esa sepsis o esa meningitis que habíamos visto antes. Y lo mismo, también separado por columnas en función de la edad de las personas. Y compararon a las personas sanas, cuántas personas habían padecido la enfermedad que en el grupo de esas personas que no tenían ninguna enfermedad y vemos cómo en las personas sanas, en los adultos jóvenes de 18 a 49 años, la tasa de incidencia de neumonías por neumococo es de 14 casos por cada 100.000 personas. De 50 a 64 años aumenta a 25 casos por cada 100.000 y en la columna de más de 65 años aumenta a 67. Vemos que a más edad, en las personas sanas, a más edad aumentan los casos de neumonía. ¿Por qué? Por esa inmunosenescencia, por ese envejecimiento del sistema inmunitario. Y si lo comparamos con las personas en la fila de las personas con diabetes, vemos como que en la columna de las personas de 18 a 49 años, mientras que las personas sanas tienen 14 casos por cada 100.000, en las personas con diabetes son 44 casos por cada 100.000 personas. En la columna de los adultos de 50 a 64 años, mientras que las personas sanas tienen 25 casos por cada 100.000 habitantes, en las personas con diabetes 76. Y en los mayores, mientras que son 67 los casos en las personas sanas, 187 por cada 100.000 personas en los mayores de 65 años. Vemos cómo solamente por el hecho de tener diabetes, la incidencia de enfermedad de neumonías por neumococo se multiplica casi por 3 veces. ¿Vale? Porque el padecer diabetes va a hacer que disminuya la función de nuestro sistema inmunitario y estamos más expuestos a las enfermedades. Y lo mismo ocurre en la columna roja, que es la de las enfermedades neumocócica invasiva, en la que vemos cómo mientras que en las personas con los adultos jóvenes 1,8 casos por cada 100.000 personas, en las personas que tienen diabetes aumenta 5,5 casos por cada 100.000. Lo mismo en las personas que tienen 50 a 64 años y en los adultos mayores a partir de 65 años. Vemos cómo también prácticamente se multiplica por 3 el riesgo de padecer una enfermedad neumocócica por el simple hecho de tener diabetes. Y en nuestro país, la diabetes es una enfermedad de las más prevalentes. Se estima que casi el 15% de las personas adultas tiene diabetes. 1 de cada 7 adultos tiene esta enfermedad, ¿vale? Es la segunda tasa más alta de toda Europa. La segunda tasa este año, porque en años anteriores era superior. Solo nos supera Turquía en el año pasado. Los datos son del 2023, solo nos supera Turquía por encima. Y vemos cómo el riesgo de padecer neumonía y el riesgo de padecer enfermedad neumocócica invasora es 3 veces más en las personas que tienen diabetes. Pero no solamente las personas con diabetes tienen más riesgo de padecer la enfermedad, sino también de tener complicaciones graves y de fallecimiento, ¿vale? La mortalidad también se multiplica por 3 en las personas que tienen diabetes. Mueren 3 veces más diabéticos por neumonías provocadas por neumococo y por enfermedad neumocócica invasiva que las personas de la misma edad que no tienen esta enfermedad, ¿vale? Y es que además es una enfermedad, la diabetes, que como esté mal controlada todavía aumenta más incluso el riesgo de padecer fallecimientos. Aquellas personas que tienen su diabetes mal controlada, cuya hemoglobina glicosilada está por encima del 9%, va a tener un riesgo 1,6 veces mayor
que el resto de las personas con diabetes que tenga su hemoglobina bien controlada. Por eso es muy importante que las personas con diabetes hagan un correcto cumplimiento, no solamente del tratamiento farmacológico, sino también de todo lo que lleva asociado a esta enfermedad, también la actividad física y también la alimentación. Por eso, por este riesgo aumentado que tienen las personas con diabetes de padecer enfermedad por el neumococo, el Ministerio recomienda la vacunación frente al neumococo. Este es el protocolo del Ministerio, el último que ha publicado, que fue en el 2018, en el que recomienda a todas las personas que tienen diabetes que se vacunen anualmente frente a la gripe y al neumococo, que el neumococo se debe de vacunar en un momento, o sea, solamente en un momento, con una vez que se vacunen ya sería suficiente. El protocolo es del 2018, de aquella todavía no había no había aparecido la pandemia y en este documento no aparece, pero también se recomienda que todas las personas con diabetes se vacunen, se inmunicen y se protejan frente a COVID. ¿Y cuáles son las recomendaciones que dan las diferentes sociedades científicas de la diabetes? La ADA, la Americana de Diabetes, recomienda todos los años, saca unas recomendaciones de cuáles son lo que tiene que realizar para el control adecuado de la diabetes las personas que tienen esta enfermedad, además de su medicación oral, su medicación o si necesita inyectable, la insulina, su control de alimentación, su actividad física. También da recomendaciones sobre inmunización, sobre vacunas. Y la ADA, la Asociación Americana de la Diabetes, recomienda la vacunación frente al neumococo a todas las personas que tienen diabetes. Y se basa en los parámetros, en las recomendaciones que da el CDC, el Centro de Control y Prevención de Infecciones de Atlanta, de Estados Unidos. Es la institución que más prestigio tiene a nivel internacional de prevención de enfermedades. Y los CDC recomiendan la vacunación frente al neumococo. Y la Asociación Americana de Diabetes se hace eco de estas recomendaciones de los CDC. Y en España, la Sociedad Española de Diabetes también recomienda la vacunación del neumococo, porque ellos lo que hacen es recogen también las recomendaciones de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, y recomiendan la vacunación frente al neumococo. Y los CDC hacen recomendaciones anuales, hacen una revisión siempre anual muy estricta de cuál es la evidencia científica que existe sobre las recomendaciones de vacunación y a finales de año siempre publican sus recomendaciones para el año siguiente. Y en noviembre, a finales de noviembre del mes pasado, ya publicaron cuáles serían las recomendaciones para el 2025. Y en ellas sigue recomendando la vacunación del neumococo en las personas con patologías y entre ellas incluye a las personas con diabetes. Por lo tanto, ya también en el 2025 la recomendación sigue siendo efectiva de la vacunación frente al neumococo en las personas con diabetes. Y además de la vacunación frente al neumococo, es importante que las personas con diabetes también se vacunen frente a gripe y frente a COVID. Este es el protocolo, las recomendaciones del ministerio nuestro, de nuestro país, sobre la vacunación, en la que recomienda a las personas que tienen diabetes vacunarse anualmente frente a la gripe y frente a COVID-19. Y una de las cuestiones, una de las preguntas que nos hacen continuamente los pacientes es: ¿puedo vacunarme a la vez de gripe y puedo vacunarme a la vez de COVID el mismo día? Pues el mismo protocolo nos lo dice, que la administración conjunta de ambas vacunas se debe de realizar. De esa manera conseguimos una protección o sea, la protección de una manera más adecuada y más rápida administrando las dos vacunas juntas, porque se puede administrar, no hay ningún problema en administrar las dos vacunas, son efectivas y no son sumatorios los efectos secundarios de las vacunas. Por lo tanto, es seguro administrar las dos vacunas juntas. Y si de la que voy a vacunarme, yo que tengo diabetes, la enfermera me dice, como todavía no tienes puesta la vacuna del neumococo, vamos a vacunarte a la vez gripe, COVID y neumococo, ¿se puede? La respuesta es sí, sí que se puede. El mismo protocolo nos lo dice también, que se pueden administrar de manera simultánea estas dos vacunas, gripe y COVID, con otras vacunas, entre ellas las del neumococo. Y el protocolo del ministerio tiene algo fundamental que a mí me gustaría exponer aquí.
Y esto es una recomendación para todos los profesionales sanitarios, que cada vez que tengamos a un paciente que nos venga a la consulta, que revisemos su estado vacunal, su cartilla vacunal, para que en el caso de que tenga pendiente la administración de alguna vacuna, administrársela. Por lo tanto, a vosotros, los pacientes que estáis viendo esta webinar, cuando vayáis a la consulta con la enfermera, a la consulta con el médico, preguntarle que revise el estado vacunal. Por favor, revísame mi estado vacunal y si falta alguna vacuna, administrarla para conseguir esa mayor protección y evitar esas complicaciones que tiene aumentada las personas con diabetes por el simple hecho de tener esa enfermedad. Y para hablar un poquito sobre la coadministración, sobre la vacunación el mismo día y a la misma vez de varias vacunas. Es lo que se llama coadministración. Mirad, este es el calendario de vacunaciones para toda la vida. Anteriormente, en nuestro país teníamos por un lado los calendarios de vacunación de la edad pediátrica y los calendarios de vacunación de la edad adulta, pero desde hace unos años se ha fusionado y se ha creado el calendario de vacunación para toda la vida. Y la administración de varias vacunas en el mismo acto vacunal es muy frecuente en la edad pediátrica. En la revisión de los 2 meses, a los bebés se les administran 4 preparados vacunales simultáneos. Uno de ellos es oral, pero otros 3 son inyectados. Y en la revisión de 4 meses son 5 los preparados vacunales que se le administran. Uno oral, pero 4 son inyectados. 2 se les administra en un muslo, en una pierna, y otros 2 en la otra. Y todos los años en nuestro país nacen más de 320.000 bebés. Por lo tanto, a esta población se le está poniendo de manera continuada la vacunación. Es fundamental porque de esa manera conseguimos una inmunización lo más rápidamente posible porque es necesaria para protegerlos frente a las diferentes enfermedades. ¿Y qué nos dice los Centros de Control de Infecciones, los CDC, de la inmunización? Los CDC tienen una guía de buenas prácticas clínicas en inmunización en el que expresamente habla sobre la coadministración de las vacunas. Está en inglés, pero he hecho la traducción y dice que la administración simultánea de vacunas, administrar varias vacunas a la vez, lo que va a hacer es aumentar la probabilidad de completar el calendario vacunal de las personas a cualquier edad, no solamente los niños, sino también los adultos. Si necesitamos 3 vacunas y nos las ponemos juntas, vamos a estar inmunizados desde el primer momento. Si nos las ponemos individualmente, nos protegemos primero de una de ellas, esperamos un mes para poner la segunda, esperamos un mes para poner la tercera, hasta que no nos pongamos todas vamos a estar desprotegidos. Y frente a enfermedades que son peligrosas, enfermedades que nos pueden provocar complicaciones graves, como son gripe, como son COVID, como es el neumococo, es importante inmunizarnos y estar protegidos cuanto antes. Y es que existen múltiples estudios en los que indican que la administración conjunta de varias vacunas ni debilitan ni sobrecargan nuestro sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario está preparado para recibir varias vacunas y protegernos frente a varios gérmenes a la vez. Nuestro sistema inmunitario continuamente está defendiéndose frente a múltiples ataques por nuestras mucosas, por los ojos, por la mucosa de los ojos, están continuamente intentando entrar virus y bacterias a través de nuestra boca. En nuestra nasofaringe acabamos de ver que tenemos neumococo junto a otras bacterias y otros virus. Cada vez que comemos algo estamos metiendo bacterias en nuestro organismo. Nuestro sistema inmunitario se estima que está protegiéndonos frente a más de 10.000 gérmenes continuamente a la vez diariamente. Por lo tanto, vacunarnos frente a 2, 3 o 4 gérmenes, 4 vacunas que nos pongamos, frente a los 10.000 que estamos atendiéndonos, que estamos protegiéndonos directamente, 4 no supone ningún incremento para el sistema inmunitario. Por lo tanto, vacunarnos frente a varias vacunas ni nos va a debilitar ni nos va a sobrecargar nuestro sistema inmunitario. Y ya para ir terminando, importante, hemos visto cómo las personas con diabetes tienen un mayor riesgo no solamente de más infecciones por neumococo, sino también de más complicaciones y más fallecimientos que las personas de la misma edad que no tienen esta enfermedad. Que además las personas con diabetes mal controladas incrementan este riesgo 1,6 veces por encima. Que la vacunación, las vacunas, es la mejor manera que existe y la única manera que tenemos para prevenir las infecciones y las complicaciones que nos provoca el neumococo. Que además de vacunarnos frente al neumococo, tenemos que estar protegidos todos los años frente a gripe y frente a COVID. Y que la coadministración, la administración simultánea de estas 3 vacunas se puede hacer sin ningún problema.
porque es que las vacunas son una herramienta fundamental para mejorar la salud y la calidad de vida de todas las personas que tienen diabetes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Siempre es un placer contar contigo porque explicas todo de una manera, se entiende todo también, de verdad que muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas porque desde FEDE hemos notado, un poco en el contexto también de esta campaña, que nos hacen llegar los pacientes algunas dudas que son recurrentes sobre vacunación. Entonces, creo que muchas las hemos ido resolviendo a lo largo de la presentación, pero yo creo que nunca está de más puntualizarlas y reforzarlas. La primera es, ¿de qué manera se establece que una persona pertenece a un grupo de riesgo para ser vacunado por neumococo? Porque hay mucha gente que tiene diabetes, pero no entiende muy bien qué relación hay entre la diabetes y el neumococo como para que yo me tenga que vacunar. Claro, la cuestión es que la diabetes es una enfermedad en la que altera esa producción de insulina y lo que nos ocurre es que lo que vemos principalmente es una alteración en la glucemia, ¿no? En la glucosa que circula en la sangre. Pero es que además las personas con diabetes tienen alterado su sistema inmunitario, sobre todo las del tracto respiratorio. Los macrófagos, los linfocitos B que están en el tracto respiratorio tienen una hipofunción en las personas diabéticas. O sea, su nivel de funcionabilidad de esas células está disminuido. Por lo tanto, hay un mayor riesgo. No trabajan de una manera tan eficaz como las personas que no tienen diabetes. Por lo tanto, son más propensas a sufrir contagios por gripe, COVID, o sea, cualquier virus respiratorio que entra a través de la nasofaringe y llega a los pulmones, gripe, COVID, neumonía, neumococo, y entonces tiene ese mayor riesgo. Y lo vemos con los datos. O sea, vemos que las personas con diabetes se contagian más, tienen más complicaciones, fallecen más que las personas de la misma edad que no tienen diabetes. Por lo tanto, esa recomendación es importante porque tienen ese riesgo aumentado. Lo veíamos en las cifras del macroestudio realizado en Estados Unidos. ¿Vale? Vemos cómo se multiplicaba por 3 el número de casos de neumococo y de enfermedad neumocócica invasiva. Por lo tanto, la vacunación en estas personas es importante realizarla. Importante, gripe y COVID, como son virus que van mutando anualmente, entonces tenemos que ponernos una dosis de refuerzo todos los años. Neumococo no, el neumococo es una bacteria bastante estable y entonces no hace falta que todos los años tengamos que vacunarnos de neumococo, con que nos vacunemos una sola vez. Todas las comunidades autónomas tienen incluida la vacunación frente al neumococo, ¿vale? Por lo tanto, todas las personas que nos están viendo, si no han recibido la protección frente al neumococo, que pidan cita con su enfermera en el centro de salud que le administrarán la vacuna. Pues mira, me ha venido genial porque esa era otra de las dudas usuales que recibimos, de un poco lío de gripe todos los años, neumococo también. No, neumococo no, ¿no? Neumococo una vez sería suficiente. La siguiente pregunta que también tenemos es de una persona que, bueno, pues tiene menos de 60 años y tiene la diabetes bien controlada. Si en su caso es necesario que se vacune o si como, bueno, como de momento es joven y tiene la diabetes bien controlada, no sería necesario. Vale. Es lógico pensar que son las personas mayores las que tienen más complicación. Pero a nivel fisiológico, nuestro sistema inmunitario empieza a envejecer, ¿saben a qué edad? A partir de los 25 años. O sea, hasta los 25 años nuestro sistema inmunitario va creciendo, o sea, cada vez tenemos más fuerza, más potencial, pero a partir de los 25 años llegamos a una meseta y ahí ya empezamos a bajar, ¿vale? Donde más evidente se hace que hay una pérdida de potencia de nuestro sistema inmunitario es a partir de los 60-65 años, ¿vale? Pero ya desde los 25-30 años ya empieza a disminuir nuestro sistema inmunitario. Pero es que independientemente de la edad, vemos que incluso las personas jóvenes a partir de 18 años, solamente por el hecho de tener diabetes, tienen más casos, hay más casos de neumonía por neumococo que las personas de su misma edad sin la enfermedad. Porque la diabetes
también altera nuestro sistema inmunitario, disminuye ligeramente, pero lo disminuye, la función que cubren las diferentes células de nuestro sistema inmunitario, sobre todo los macrófagos y los linfocitos T, que son fundamentales para la activación de nuestro sistema inmunitario. Y sobre todo esas células que están en la mucosa de nuestro sistema respiratorio para evitar que penetren los diferentes gérmenes, están alterados. Por lo tanto, dejan pasar más gérmenes, más infecciones y más complicaciones. Por lo tanto, aunque se tenga la diabetes bien controlada, que es lo ideal, el riesgo es aumentado. Por lo tanto, cualquier persona diabética, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, la recomendación es ponerse la vacuna porque tiene 3 veces más riesgo de tener una enfermedad por neumococo que las personas de la misma edad sin diabetes. Perfecto, pues yo creo que ha quedado clarísimo. Em, También nos preguntan si, bueno, esto ya lo hemos hablado, pero en principio se puede recibir la vacuna neumococo con otras vacunas, como es el de la gripe, ¿no? ¿Los pacientes tienen que tomar algún tipo de precaución en estos casos? En plan de, me tomo un ibuprofeno por si luego me duele la cabeza o algo así, que a veces se escucha por ahí. La recomendación es tomárselo si tienes algún síntoma, no previo a los síntomas. Y de tomar algo, la recomendación es mejor paracetamol que ibuprofeno. Cuando nos ponemos la vacuna, esa inflamación que nos ocurre en el hombro, donde nos ponen la vacuna, que se pone rojo, se inflama, que al tocar molesta, quiere decir que nuestro sistema inmunitario se está activando. Si nosotros nos tomamos ibuprofeno para disminuir esa inflamación, puede ser que las vacunas no hagan el efecto óptimo deseado. Por lo tanto, que me duele y que tengo malestar, fiebre, algo de dolor de cabeza, sensación de cansancio, tomarme algo. Paracetamol es lo ideal, ¿vale? Pero en el caso de tenerlo, porque las estadísticas nos hablan de que 1 de cada 10 personas que se vacuna es a la que le puede dar algún síntoma sistémico, lo que llamamos ese dolor de cabeza, sensación de cansancio, escalofríos, esa sensación. 1 de cada 10, el resto no, 9 de cada 10 personas no lo va a tener. Por lo tanto, que nos da algún síntoma, tomarlo, pero no tomarlo de manera profiláctica, no tomarlo antes de la vacuna, ¿vale? Para que la vacuna llegue al 100% de su efectividad. Vale. Bueno, un poco en relación con esto también nos han dicho, oye, pues mira, estoy resfriado o tengo fiebre justo el día de la vacunación. ¿Voy a vacunarme o lo pospongo? ¿Qué hago? Para posponer sí que se recomienda que en el caso de que haya tenido fiebre por encima de 38 grados centígrados en las últimas 24 horas, o sea, el día antes de vacunarse o el día de vacunación, ahí se recomienda posponer la vacunación. Pero el tener mocos, el tener dolor de garganta, tener dolor de cabeza, incluso fiebre por debajo de 38, no hay ningún problema, se puede poner. Las vacunas, tanto la del neumococo como gripe como COVID, son vacunas inactivadas. O sea, son trocitos de la pared celular de los gérmenes que van en la vacuna. Por lo tanto, nunca van a provocarnos la enfermedad en sí. Lo que va a hacer es activar nuestro sistema inmunitario. Y la recomendación es solamente en el caso de que tengas una descompensación de tu enfermedad o esa fiebre, ¿vale? Porque puedes tener, eso quiere decir que tienes otra enfermedad en tu organismo que te está desarrollando. Y no sabemos cuál va a ser esa evolución de esa enfermedad. Igual tú estás teniendo una enfermedad que te va a llevar a ingresar hospitalario o a ingresar en la UCI y tú te pones la vacuna, pero no porque te vaya a incrementar tu enfermedad previa, sino para evitar que la gente piense que me he puesto la vacuna y se me ha complicado mi enfermedad por la vacuna. Ya. No, no, es por la enfermedad que tenías previa, porque la vacuna nunca te puede provocar la enfermedad, ¿vale? Entonces, para evitar que haya ese sesgo de causalidad o de casualidad que piense que lo puedan asociar, la recomendación es, si tienes fiebre, pues ponerlo, pero aunque se tenga mocos, aunque estés con algo de catarro, que tengas moco, no habría ningún problema, se puede poner. No hay ninguna contraindicación para ello. Pues genial, Julián. Por nuestra parte, eso sería todo. Vamos a ir despidiéndonos ya. A ti, pues muchísimas gracias, como siempre, por colaborar con nosotros. Muchísimas gracias a la Asociación Española de Vacunología. Este es el último webinar que hacemos de esta campaña en 2024. Ya estamos preparando las acciones de 2025. Así que nada, un saludo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos veremos, nos volveremos a ver. Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme, de verdad, gracias a Fede por contar con nosotros y para mí es un verdadero placer estar aquí y compartir estos minutos con todos vosotros.